A lo corto. Bueno, en ese aspecto de hoy vamos a ver, chicas, lo que son los pares craneales, pero enfocándonos en dos pares craneales, ¿de acuerdo? En los dos grupos. En un grupo que tiene que ver con la parte motora, ocular, y otro grupo que tiene que ver con el aspecto componente sensitivo y motor facial. ¿Sí? Componente sensitivo facial, y también otro que tiene que ver el componente sensitivo y motor de distintas partes del cuerpo, que tiene que ver con mandíbula, que tiene que ver con la parte maxilar, ¿sí? Y una porción que tiene que ver con la porción frontal. Vamos a ir escudriñando ese aspecto de forma puntual nada más, ¿de acuerdo? Recordando siempre, recordando siempre que los pares craneales vamos a encontrar que son 12 pares craneales. Mira, empecemos con la imagen del lado derecho. ¿Sí? Cuando uno siempre explica, eso que por experiencia siempre, chicas, cuando uno siempre explica, siempre tienes que ir de lo general a lo particular. No te vayas de frente al tema. De repente, si el doctor dice, antes de frente al tema, te vas. Pero si tampoco vas a demorar mucho en lo general. Algo general es lo siguiente. Son 12 pares craneales. ¿De acuerdo? Observamos en la imagen que los orígenes aparentes de los pares craneales. La mayoría abarca del tronco encefálico, sale del tronco encefálico, sale del surco preolivar, sale del surco retroolivar, sale del surco bulbopontino, ¿sí? Sale del surco ponto peduncular, ¿correcto? Y otro sale de la parte laterales del tronco de la protuberancia celular, ¿sí? Correcto, como el trigémino. En el lado izquierdo observamos la separación dependiendo a la acción que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer par craneal y el segundo par craneal con el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, se encarga de la parte sensorial especial. Por ejemplo, el primer par craneal es olfatorio, el segundo par craneal es ocular, visión, y el octavo par craneal es vestíbulo coclear, que tiene que ver con la sensación especial del oído, audición, y lo que tiene que ver con el equilibrio vestibular. En el otro aspecto que vamos a dividirlo son el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Ellos tres se le conocen como lo que realiza la motilidad de los músculos extraoculares. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? El tercero, que es el músculo, disculpa, el motor ocular común. El cuarto, que es el patético o troclear. El sexto, que es el motor ocular externo, ¿correcto? En otro grupo vamos a encontrar los motores puros, que son dos, el undécimo par craneal, ¿correcto? Y el duodécimo par craneal, que son los motores puros, tanto en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que es el undécimo, y los músculos de la lengua, que es el duodécimo. Los mixtos quiere decir que son sensitivos y motores. De acuerdo, vamos a encontrar cuatro. Siempre es el número que tener presente, ya chicas. Cuatro son mixtos. ¿Quiénes son? El trigémino, ¿de acuerdo? Es el facial, correcto. El noveno par craneal y el undécimo par craneal, que es el vago, ¿de acuerdo? Y hay también que contiene fibras parasimpáticas, es importante, ¿sí? Fibras parasimpáticas, ¿como cuáles? El nervio motor ocular común, el séptimo par craneal, que es el facial, el undécimo y el décimo, que es el señor vago. ¿De acuerdo? Es importante. Entonces, ya de una forma general, vamos a ir escudriñando hasta llegar al trigémino. Este cuadro acá me gusta bastante porque nos ayuda a orientar los ganglios que nos interesa anatómicamente, ¿de acuerdo? Porque este vídeo es de forma general anatómica de los pares craneales. Parte 1. En los nervios craneales vamos a ver, por ejemplo, que el nervio motor ocular común, que es el tercer par craneal, ¿de acuerdo? Su parte simpática, chicos, tiene que ver con el ganglio ciliar. El séptimo par craneal, que tiene que ver con el nervio facial, el aspecto simpático, chicas, tiene que ver con el ganglio de Metcalf. El séptimo par craneal también tiene que ver con el ganglio submandibular. El undécimo par craneal tiene que ver con el ganglio de Arnold. El décimo vago tiene que ver con un ganglio
a nivel visceral, que es el intramural. El quinto par craneal, que es el trigémino, tiene que ver con el ganglio de Geyser. El geniculado, el ganglio geniculado lo vamos a relacionar también con el nervio facial, pero en el aspecto sensitivo, que es el gusto. El inferior y superior va a abarcar tanto el undécimo como el vago, correcto, justo para el correspondiente para el gusto. Y justamente el octavo par craneal, tanto su rama coclear como la rama vestibular, tiene que ver con el órgano de Corti, ganglio de Corti y ganglio de Scarpa. Esto de ahí bien metido en tu cabecita. Vamos a percatarnos que el quinto par craneal, que es el trigémino, tiene que ver con el ganglio de Geyser. ¿Ya? Bueno, espero pronunciarlo bien. Ya, acá vemos al toque nomás el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. El motor ocular común, el patético o troclear y lo que es el motor ocular externo, sexto par craneal, ¿correcto? Vemos que cada uno tiene su origen correspondiente. Por ejemplo, el núcleo motor ocular común está a nivel de mesencéfalo, ¿sí? Sale una rama, su origen real, ¿de acuerdo? Llegando a la porción superior que va y digamos, va a inervar a los músculos recto interno, ¿sí? Recto interno, recto superior, ¿correcto? Oblicuo inferior, lo va a inervar para la movilidad, para el movimiento ocular. También tenemos al otro que sale de núcleo patético, que es el cuarto par craneal, que es el nervio patético troclear, sale, se une a la vez, ¿correcto? Y va a llegar a lo que es el ganglio ciliar. Y también va a emitir ramas que van a dirigir el mismo sentido que la de tercer par craneal. El sexto par craneal, que sale a nivel de la protuberancia anular, el núcleo motor ocular externo, va a llegar hasta los músculos estriados extraoculares, ¿correcto? Y va a permitir lo que es la abducción del ojo. Muy importante ese aspecto. En la parte inferior vemos los músculos oculares, ¿sí? Recto superior, recto inferior, recto lateral, recto interno, oblicuo superior. ¿Correcto? Es importante eso. Y el músculo elevador del parto. En el nervio trigémino tú tienes que abarcar, primero tienes que saber que el nervio trigémino, cuando tú expongas, si lo usas para exponer, tienes que decir, el nervio trigémino, como es un componente mixto, ¿de acuerdo? Tiene un componente sensitivo y un componente motor. Componente sensitivo y componente motor. Vamos a ver en esta imagen, que está bellísima la imagen, que tiene su origen a nivel de la protuberancia anular, ¿de acuerdo? Tanto en la parte sensitiva como la parte motora. La parte sensitiva es en un núcleo sensorial principal del quinto par craneal, ¿sí? Y un núcleo motor principal del quinto par craneal. Pero no solamente abarca ahí el núcleo principal, también tiene un núcleo accesorio a nivel mesencefálico, que es el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, ¿correcto? Estos se van a unir hasta llegar a lo que es el ganglio de Geyser. En ese ganglio de Geyser vas a ver que se divide en tres ramas principales. En el nervio oftálmico, ¿de acuerdo? En el nervio oftálmico, que sale del cráneo, ¿de acuerdo? Que está involucrado del cráneo con la fisura orbital superior, ¿de acuerdo? De ahí vamos a encontrar con la porción maxilar, que digamos, atraviesa el agujero redondo, la porción maxilar, y la porción mandibular que atraviesa el agujero oval, ¿correcto? Entonces tenemos tres porciones. Fisura orbital superior, tenemos el agujero redondo, es el maxilar, y el nervio mandibular que sale por el agujero oval, ¿correcto? Con respecto al nervio oftálmico, vemos ahí cómo lo atraviesa, ¿sí? Va a ascender y va a emitir ramas. Una rama para la parte hemoidal, ¿correcto? Y una rama para la glándula lagrimal. También emite ramas para la parte intratroclear, no estoy señalando, y las ramas que se van ascendiendo van a emitir ramas a la parte frontal y supratroclear. Es importante ese aspecto. Y supraorbitales también. El maxilar, su nombre lo dice, va a abarcar todo lo que es la parte maxilar. Una porción infraorbitaria va a emitir ramas, correcto, hacia la porción de los dientes,
¿sí? Que son los nervios alveolares superiores y anteriores, ¿sí? Muy bien. También vamos a ver que el maxilar va a continuar terminando en ramas nasales y labiales del nervio infraorbital. Con respecto al nervio mandibular, una vez que atraviese el agujero oval, va a tener íntimo contacto con el ganglio de Arnold. Luego se va a dividir un ganglio al nervio bocinador, inerva al músculo bocinador. Luego va a permitir un nervio de la cuerda del tímpano, pequeña rama, una pequeña comunicación. También va a ir al músculo pterigoideo externo, importantísimo para la articulación. Articulación temporomandibular. También tenemos que se va al músculo massetero, una rama, músculo pterigoideo interno. Luego va a descender, llegando también hasta la mandíbula inferior, hasta la mandíbula, disculpe, o maxilar inferior, por el nervio alveolar inferior. ¿Correcto? Emitiendo incluso un nervio, una rama al nervio como nervio mentoniano. ¿Sí? Emitiendo también una rama al nervio lingual. Muy importante, porque llega al ganglio submaxilar, este nervio lingual. Hay una pregunta muy curiosa. ¿La lesión del nervio lingual también abarcaría lesión de la acción del ganglio submaxilar? Claro que sí, porque tiene que ver con la glándula maxilar y submandibular, secretoras de las mandíbulas. Eso sería lo más importante con respecto a las ramificaciones. En el lado izquierdo está un pequeño texto donde nos menciona que la raíz sensorial, que es la de mayor tamaño, abarca piel y mucosas, de la cara y de cabeza. En cambio, la parte motora, que es la más pequeña, la de menor tamaño, abarca músculo de la masticación, como macetero, temporal, pterigoideo, mieloideo, y también músculos tensores del tímpano en el oído medio. Es importante, tenemos dos áreas, sensitiva y motora, que es importante también evaluarlo. Date cuenta que aquí hay un dato muy curioso, chicos, que cuando en la parte de la raíz motora está inervando al macetero. Por eso cuando uno quiere reconocer una lesión en la parte motora del trigémino, se lo evalúa y se le realiza al paciente el reflejo macetérico, disculpen. Se le realiza el reflejo macetérico. Le realizamos el reflejo macetérico golpeando con el martillo, colocando nuestra mano primero, nuestro dedo índice sobre la mandíbula del paciente, que una apertura leve, golpeamos con el martillo, el reflejo va a ser el ascenso leve, ¿de acuerdo?, de la mandíbula del paciente, comprobando la acción adecuada del componente motor del nervio trigémino. Así se realiza el examen motor, principalmente basándonos en el músculo o reflejo macetérico. Acá otro componente también más sencillo que nos permite conglomerar la idea, ¿de acuerdo? Vemos que acá hay una división oftálmica, una división maxilar y una división mandibular. Vemos que la división oftálmica abarca lo que es la córnea, ¿correcto? La conjuntiva, ¿sí? La mucosa de los senos paranasales, como los frontales y esfenoidales. El conducto lagrimal, muy importante, el conducto lagrimal, ¿correcto? Y la cavidad, la pared lateral y anterior de la cavidad nasal. Importante, eso tienes que decirlo. Las chicas lo dicen en la exposición. La cavidad, la parte anterior y pared lateral de la cavidad nasal. Lo voy a subrayar, ¿ya? Para que tengas una idea. Tienes que mencionar la parte anterior y pared lateral de la cavidad nasal. Muy bien. Esto te puede venir en tu examen, por si acaso. En una división maxilar, ¿de acuerdo? Vemos las mucosas de los senos maxilares. Ya no tiene que ver los senos frontales, ni tampoco esfenoidales ni mundiales, sino senos maxilares nada más. Pregunta de examen. Senos maxilares, ¿sí? Senos maxilares. Tiene que ver con la parte inferior de la cavidad nasal. Ya no estamos hablando de la parte anterior ni pared lateral, sino la parte inferior de la cavidad nasal. Lo vuelvo a subrayar para que sepas y lo comiences a diferenciar. La parte inferior de la cavidad nasal. ¿Ya, chicas? ¿Listo? Los dientes y encías superiores. Es importantísimo. No va a abarcar toda la dentadura, sino la parte, los dientes superiores. El paladar duro, el paladar suave y a las amígdalas, de acuerdo a través del ganglio de Becker. Y que tiene que ver con el nervio petroso mayor y el nervio intermedio. Muy importante. En la división mandibular, como vemos un color casi morado,
va a ser la mucosa de la mejilla, ¿de acuerdo? Los dientes y encías inferiores, las células mastoideas y los músculos de la masticación como el músculo pterigoideos. ¿Sí? Es importante ese aspecto. ¿De acuerdo? Como músculos pterigoideos que son de la masticación. Eso sería lo puntual, chicos. Acá hay una imagen mucho más conglomerada que puedes usarlo para la exposición. Está muy bien explicada también. Vemos las divisiones. Tú sabes que como hay tres ramas, o hay frontal, como lo hemos dicho acá, oftálmica, maxilar y mandibular. Acá también hay oftálmica, maxilar y mandibular. O le llamamos V1, V2 o V3, siendo el V3 el mandibular. Vemos que abarca el supraorbitario, supratroclear en una vista anterior, infratroclear en una vista, y lo señalamos, y lo vamos a señalar donde queda cabe. Acá está la infratroclear, el nasal externo y también lateral, lo moví en la diapositiva anterior. Y la porción lagrimal, importantísima, ¿ves? La porción lagrimal. Esta imagen está muy bonita. En la porción maxilar, o V2, vamos a ver que abarca la porción cigomática, que está señalándose ahí, ¿sí? Cigomático temporal, la porción infraorbitaria, va a inervar la porción infraorbitaria. Las preguntas de examen de anatomía, chicos, es en base a este diagrama. Es en base a este diagrama. Te dice, por ejemplo, el doctor, la porción infraorbitaria, ¿qué nervio lo inerva? Va la redundancia. ¿O qué nervio, o qué región nerviosa abarca la porción infraorbitaria? Ah, tú dices, es la porción maxilar del trigémino. ¿De acuerdo? O te preguntan, ¿qué región nerviosa abarca la porción anatómica lagrimal? Ah, abarca la porción oftálmica o V1 del nervio trigémino. Te dicen, por ejemplo, la porción, súper fácil, es la porción mentoniana, obvio, la V3, ¿cierto? Del trigémino. En una vista lateral, en un corte sagital, por decirlo así, en una vista lateral más que corte sagital, una vista lateral, vamos a ver las mismas porciones. Solo que resalta en mayor grado la porción lagrimal, ¿sí? Y la porción nasal externa. Por eso te digo que ambas diapositivas que hemos visto tienes que ir analizando. Nasal externo y nasal externo, ¿correcto? Muy bien. Está el cigomático, se observa con mayor detalle. Está el cigomático facial también y el infraorbitario. Y otra vez aparece el infraorbitario. Es la misma visión, pero en una vista lateral. En la porción de la porción mandibular o V3 del nervio trigémino, vamos a observar el aurículo temporal, el mentoniano y el bucal. ¿De acuerdo? Lo que está detrás de la línea negra que tú observas, lo que está detrás de la línea negra que tú observas, ya no tiene que ver nada con nervio trigémino, por favor. No vayas a caer en trazo error. Cuando tú le expliques, dices, doctor, todo esto que nosotros observamos, escuchen chicas, todo esto que nosotros observamos detrás de esta línea negra no tiene que ver con el par craneal. Tiene que ver con nervios espinales. Que no se necesita explicar cuando hables de nervio trigémino. Simplemente resaltar que son de nervios espinales. De esta línea negra hacia adelante es el nervio trigémino. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Entonces, ¿cuál es lo conglomerado y lo más importante? Esta diapositiva es tu conglomerado, chicas. Tienes que saber diferenciarlo porque te vienen, ¿sabes? Por ejemplo, te dice la porción aurículo-temporal. Esta área tiene inerva el nervio mandibular del V3 del nervio trigémino. Correcto, es importante eso. Este te va a ayudar y eso también te va a ayudar a explicar. ¿Sí? No te olvides los orificios, los agujeros por donde sale, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la rama maxilar sale por el agujero redondo, ¿de acuerdo? La rama mandibular, ¿por dónde sale? Por el agujero oval, ¿correcto? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si una persona le quieres examinar el componente motor del nervio trigémino, lo hacemos con reflejo masentérico. ¿De acuerdo? Lo hacemos con reflejo masentérico. Este reflejo masentérico, ¿por qué es importante? Porque va a ser inervado por la raíz motora del nervio trigémino. Estamos analizando el componente motor a través del reflejo masentérico. Eso es todo, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos en otro vídeo. Gracias.